Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, hoy concluimos la unidad curricular Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el área de los educadores o de los licenciados en educación. Hoy vamos a hablar un poco de los órganos judiciales, los órganos jurisdiccionales, un poco de lo que es la patria potestad, bueno, y las diversas figuras procesales que existen dentro de lo que es el sistema de protección integral del niño, niña y adolescente, con el bien entendido que este sistema pues va en consonancia lógicamente con el derecho civil y el derecho procesal civil, van de la mano porque los procedimientos pues que allí o que aquí están establecidos pues se especifican y se desarrollan conforme a esas normativas, ¿no? Bueno, así las cosas con relación a los que son los órganos, observamos que el artículo 169 en adelante habla del órgano del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, del Servicio Autónomo de la Defensa Pública. Y bueno, me permito leer brevemente o en síntesis algunos aspectos de esta normativa, pues para que ustedes entiendan y comprendan cómo más o menos se desarrolla el sistema de protección integral. Efectivamente, pues está conformado por varios órganos, principalmente órganos jurisdiccionales, pero de la mano de ellos van órganos administrativos, judiciales, o sea, que son auxiliares y que forman parte también del sistema rector de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. El Ministerio Público indica, debe contar con fiscales especiales para la protección de los niños, niñas y adolescentes en cada localidad donde se constituya un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes. Deberán crearse fiscales especiales de protección de niños, niñas y adolescentes exclusivamente para el ejercicio de la atribución prevista en el artículo 170, los cuales deben ser distintos a aquellos con competencia en materia penal ordinaria. Efectivamente, cada fiscal pues tiene su competencia en el caso de los niños, niñas y adolescentes, cuando hay vulneración de algunos de sus derechos porque hay conductas o estructuras familiares divididas, lógicamente que estos en los mecanismos de acción para la protección deben entrar allí a salvaguardar esos derechos y entran ministerios públicos especializados, pero en el área de protección, en el área civil, ¿ok? Luego está la Defensoría del Pueblo, que dice la Defensoría del Pueblo debe contar con defensores y defensores especiales para la protección de los niños, niñas y adolescentes en las Defensorías del Pueblo delegadas en cada estado, municipio y territorio nacional y en el Distrito Capital, Defensorías del Pueblo. Servicios autónomos de la defensa pública, que también cuenta con defensores públicos especializados directamente encargados de velar por estos niños, niñas y adolescentes en el área de protección. Dice, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública deberá contar con defensores y defensores especiales para la protección de los niños, niñas y adolescentes en cada localidad donde se constituya un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes. Las atribuciones del Ministerio Público. Entre las atribuciones que tiene el Ministerio Público en esta área están intentar las acciones a que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, administrativo-disciplinaria de las personas o instituciones que por acción u omisión violan o amenacen violar derechos colectivos, individuales o difusos de niños, niñas y adolescentes. Ejercer la acción judicial de protección, intentar las acciones a que hubiere para hacer efectiva la responsabilidad penal de las personas que incurran en hechos punibles, defender los intereses de los niños, niñas y adolescentes, interponer la acción de privación de la patria potestad de oficio a solicitud del hijo o de la hija a partir de los 12 años y promover acuerdos judiciales y extrajudiciales en intereses de niños, niñas y adolescentes y las demás que le señale la ley. Atribuciones de la Defensoría del Pueblo. Son atribuciones del defensor o de la defensora del pueblo para la protección de niños, niñas y adolescentes, además de aquellas establecidas en la Ley Orgánica para los defensores delegados y defensoras delegadas, las siguientes: promover, divulgar y ejecutar actividades educativas y de investigación para la difusión y efectiva protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Impulsar la participación ciudadana para velar por estos derechos y garantías. Iniciar y proseguir de oficio a petición del interesado o interesada cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los asuntos de su competencia. Promover acuerdos judiciales y extrajudiciales en interés de los niños, niñas y adolescentes. Inspeccionar las entidades de atención, velar por el adecuado funcionamiento de los demás integrantes del sistema rector para la protección de los niños, niñas y adolescentes, ejercer la acción de amparo, habeas corpus, habeas data y para la aplicación de medidas de protección ante los consejos de protección de niños y adolescentes y los recursos judiciales contra actos de efectos particulares en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.
ejercer la acción judicial de protección, solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y sanciones a que hubiera lugar, inspección y velar por los derechos humanos, supervisar los consejos de protección y las demás que señale la ley. Es muy importante que, bueno, en la Defensoría del Pueblo, efectivamente, este tipo de funciones, pues, están encargadas o su línea es velar por estos derechos de los niños, niñas y adolescentes y, como muy bien establece, la protección de las garantías constitucionales, porque para ello está aquí la acción de amparo, la habeas corpus y las habeas data. Dentro de, bueno, esas atribuciones son las generales de la defensa, de la Defensoría del Pueblo y también están las atribuciones propiamente de la defensa pública, que es brindar asesoría gratuita a niños, niñas, adolescentes y demás interesados o interesadas, brindar asistencia y representación técnica gratuita, realizar gratuitamente los servicios propios del abogado en interés de los niños, niñas y adolescentes, promover acuerdos judiciales y extrajudiciales y las demás que señale la ley. Esos son los órganos: Ministerio Público, Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo, encargada también pues de velar por estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, los órganos jurisdiccionales. Cuando hablamos de órganos jurisdiccionales tenemos que tener en cuenta de la palabra jurisdicción, ¿no? Que es muy importante y casi siempre tiende a confundirse o asemejarse con lo que es competencia. Siempre les indico que la jurisdicción, bueno, viene de dos vocablos, ¿no? Latinos, que es juris, derecho, y dicción, dicción, de decir. Por eso, jurisdictio es decir el derecho. ¿Quiénes tienen la facultad de decir el derecho? Pues los jueces de la República, que están investidos de autoridad. Por eso son órganos jurisdiccionales encargados de decir el derecho. En este caso, decir el derecho de lo que atañe a los niños, niñas y adolescentes en el área de protección. Por eso, la jurisdicción corresponde a los tribunales de protección de los niños, niñas y adolescentes y a la sala de casación del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme a lo establecido en las leyes y en la organización judicial y la reglamentación interna. Por eso, corresponde a los tribunales de protección y a la sala de casación social el ejercicio de la jurisdicción. Creación de los tribunales de protección de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, en el momento que se creó, el mismo artículo lo indica que los tribunales de protección, su sede está en Caracas y en cada capital del estado, además en las localidades que termina la dirección ejecutiva de la magistratura. Aquí en el estado de Táchira, hace poco, bueno, ya tenemos el circuito constituido desde hace mucho tiempo, pero hace poco se constituyó y eso es algo muy favorable, una extensión del circuito en San Antonio del Táchira, donde efectivamente pues se observó el cúmulo de actividades o de solicitudes y demás peticiones en cuanto a lo que se trataba de protección netamente, que lógicamente por cuestiones de transporte y demás, pues lo conocían los tribunales municipales, eran como en ese aspecto, tenían esa competencia, aparte de conocer sus asuntos propios por materia, ¿no? Pero se creó la extensión propiamente del circuito de protección de los niños, niñas y adolescentes en la localidad de San Antonio, y pues eso es algo muy favorable para nuestros niños y para la colectividad en general. Que tengan cerca, en más en ese estado fronterizo, bueno, los órganos jurisdiccionales competentes para resolver sus causas. La complexión del Tribunal de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes indica que los tribunales de protección de los niños, niñas y adolescentes se organizan en circuitos judiciales de acuerdo con lo que determina la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la cual podrá crear más de un circuito judicial de protección de niños, niñas y adolescentes en una misma circunscripción judicial cuando por razones de servicio sea necesario. Su organización, funcionamiento, se rige por las disposiciones establecidas en esta ley, en las leyes orgánicas correspondientes y en el reglamento interno de los circuitos judiciales de protección de los niños, niñas y adolescentes. En cada circuito judicial, los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes están constituidos en primera instancia por jueces o juezas de mediación y sustanciación y jueces o juezas de juicio, y en segunda instancia por jueces o juezas superiores. Muy importante que sepan eso, cómo se llaman o se denominan los órganos jurisdiccionales en el área de protección. Recursos de casación y control de legalidad e interpretación. La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia conoce el recurso de casación, del recurso de control de la legalidad y del recurso de interpretación en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Competencia del Tribunal de Protección. El Tribunal de Protección es competente en las siguientes materias: asuntos de familia de naturaleza contenciosa,
Ahí intervienen todas las instituciones que necesariamente pues conocen el circuito judicial o el circuito de protección de los niños, niñas y adolescentes. Y es sobre esta base que ustedes tienen que profundizar los conocimientos y bueno, los van a afianzar en las otras materias como derecho civil y procesal civil, cómo efectivamente se solucionan todas estas instituciones o todas estas peticiones en el momento que son presentadas ante el órgano jurisdiccional en el Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, estos asuntos de competencia, asuntos de familia, son por lo general de naturaleza contenciosa y son filiación, privación, restitución y extinción de la patria potestad, así como las discrepancias que surgen en relación con su ejercicio. El otorgamiento, modificación, restitución y privación, ejercicio de la responsabilidad de creencia o de la custodia. Fijación, ofrecimiento para la fijación y revisión de la obligación de manutención nacional e internacional. Fijación y revisión del régimen de convivencia familiar nacional e internacional. Negativos o desacuerdos en autorizaciones para viajar dentro y fuera del país. Negativos o desacuerdos en autorizaciones para residenciarse dentro y fuera del país. Colocación familiar y colocación de entidad de atención. Adopción y nulidad de adopción. Divorcio, nulidad de matrimonio y separación de cuerpos cuando haya niños, niños y adolescentes comunes o bajo responsabilidad de crianza o patria potestad de alguno de los cónyuges. Divorcio, nulidad de matrimonio, separación de cuerpos, liquidación y participación de la comunidad conyugal o de uniones estables de hecho cuando uno o ambos cónyuges sean adolescentes. Liquidación y partición de la comunidad conyugal y cualquier otro afín de naturaleza contenciosa. Ahora bien, el parágrafo segundo me indica que los asuntos de familia de jurisdicción voluntaria son los siguientes: administración de bienes y representación de los hijos o hijas, procedimiento de tutela, autorizaciones requeridas para el matrimonio, autorizaciones requeridas para los padres, tutores o curadores, autorizaciones para separarse del hogar cuando haya niños, niñas y adolescentes o cuando ambos cónyuges sean adolescentes, separación de cuerpos y divorcio de conformidad con el 185A, homologación de acuerdos de liquidación y partición, rectificación y nulidad de partidas relativas al estado civil de niños, niñas y adolescentes en perjuicio de las atribuciones del Consejo de Protección, títulos supletorios, justificativos para perpetua memoria, cualquier otro de naturaleza a fin de jurisdicción voluntaria. Efectivamente, bueno, esos son los asuntos de jurisdicción voluntaria. En el parágrafo tercero me indica ahora los asuntos provenientes de los consejos municipales de los derechos de los niños, niñas y adolescentes o de los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes. Y me indica que el primero de ellos es la disconformidad con las decisiones, actuaciones y actos administrativos de los consejos municipales de derechos de los niños, niñas y adolescentes o de los consejos de protección de los niños, niñas y adolescentes, en ejercicio de las competencias en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Disconformidad con las medidas impuestas por los consejos municipales, los derechos niños y adolescentes o los consejos de protección de los niños, niñas y adolescentes. Abstención de los consejos municipales de derechos de niños, niñas y adolescentes o los consejos de protección de los niños, niñas y adolescentes. Aplicación de las sanciones particulares a instituciones públicas o privadas, excepto las previstas en la sección cuarta del capítulo noveno de este título. Y cualquier otra de naturaleza. Y así también me indica los asuntos patrimoniales, como el del trabajo y otros asuntos como, por ejemplo, las demandas patrimoniales en las cuales los niños y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el procedimiento. Demandas laborales en las cuales los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el procedimiento. Demandas y solicitudes no patrimoniales en las cuales los niños y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el proceso. Demandas o solicitudes en las cuales las personas jurídicas constituidas exclusivamente por niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el procedimiento y cualquier otra naturaleza fin que deba resolverse judicialmente en el cual los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos del proceso. La acción judicial de protección de los niños, niñas y adolescentes contra hechos, actos, omisiones de particulares, órganos, instituciones o privadas que amenacen o violen derechos colectivos o difusos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, eso en el área de ustedes propiamente, que son, van a ser licenciados en educación, pues lógicamente tienen que saber cuáles son los órganos judiciales, los órganos jurisdiccionales, cuáles son las atribuciones y cómo vela por esas atribuciones o sus funciones y demás. Lógicamente, si ya se van a profundizar en el área de derecho, pues va, como les indiqué, de la mano con el derecho civil y procedimiento civil. Pero muy importante que ustedes como docentes entiendan el rol propiamente del docente, más en el área de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes o en la correcta aplicación de esta ley especial tan hermosa que tenemos. Y
Prácticamente, y bueno, considero, ¿no? En mi humilde opinión, que este rol tiene que ser de tres formas: de carácter correctivo, de carácter creativo y de carácter preventivo. ¿Por qué el rol del docente tiene que ser de carácter correctivo? Si un adolescente verifica efectivamente que un niño, niña o adolescente se encuentra en situación pues de riesgo, en problemas, puede considerarse que está incumpliendo de una otra manera la normativa dentro de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, o sea, no está haciendo uso de sus deberes, porque así como le asisten derechos, también tiene deberes. Está pues actuando de forma social o disocial, o tiene conductas pues disruptivas en todo caso, que no son acordes con el buen funcionamiento de su entorno o de sus compañeros en el ámbito educativo. Pues el rol del docente tiene que ser allí correctivo, tratar de verificar efectivamente qué es lo que está sucediendo con ese niño, niña, adolescente y tratar de corregir, de subsanar la situación siendo armónica, pacífica, esa forma de efectivamente pues de corregir esa situación. Por eso tiene que ser netamente correctivo. Es necesariamente pues el control, ¿no? Social informal que debe ejercer el docente, que efectivamente tiene que estar pendiente pues de la situación de ese niño, de esa niña, de ese adolescente en evolución y que muchas veces pues está actuando así porque hay algo que está ocasionando y que le está originando esa situación. Y por ello pues el docente tiene que estar al tanto de eso para poder corregir la situación, sea internamente que lo pueda subsanar o que ya llame a sus padres y representantes. En ambos casos, igual yo considero que debe llamar a sus padres y representantes pues para darle la información veraz y concisa a lo que sucede y entre ambos pues poder ayudar a ese niño, ¿no? A ese niño o a ese adolescente. El otro papel creativo, bueno, el rol del docente no solamente tiene que dar pues la clase de manera exegética, estar allí informándoles que lógicamente que tiene que inculcarles y expandirles los conocimientos en cada materia, en lo que da, ¿no? Pero sin embargo tiene que haber esos procesos de motivación y estimulación con los niños, niñas, adolescentes para que ellos se sientan afectivos, se sientan atendidos. Y por eso es muy importante también que ese docente cumpla ese rol de creatividad, de estímulo, de motivación dentro del entorno educativo. Y el otro rol, pues preventivo, con el objeto de verificar algunas situaciones también inclusive que se puedan suscitar de peligro, conductas peligrosas que pueden generar conflictos mayores, pues buscar la manera de efectivamente tratar de prevenir antes que reprimir. ¿Y cómo se previene? Bueno, primeramente con información, explicándoles cuál es el sentido y el alcance de la ley, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, que efectivamente así como tiene derechos, también tiene deberes que respetar y que debe respetar a su compañero, a su comunidad educativa, a sus profesores y que debe respetarse a sí mismo. Que el principal respeto inicia de manera individual, respetándose, queriéndose y posteriormente proyectándolo a su entorno. Por eso el docente tiene que tener un carácter formador en muchos aspectos, pero bueno, principalmente en estas tres formas que trata de abarcar, pues lógicamente una correcta o una adecuada aplicación. No es que sea la ideal, es una forma de ver una posible solución a un conflicto que puede existir dentro de una unidad educativa y cuál sería la función del docente tanto para prevenir, tanto para corregirla y tanto para el proceso de estimulación de ese adolescente y que no se sienta ni retraído, ni reprimido, ni agredido. ¿Okay? Eso es lo que, pues, más en el área de ustedes, futuros licenciados en educación. Así las cosas, bueno, ya viendo visto someramente lo que es el sistema rector de protección, los invito a que ustedes agarren la maravillosa ley, la revisen, la entiendan, la internalicen y bueno, igualmente pues siempre estoy presta a cualquier tipo de inquietud, sugerencia, duda y entre nosotros pues podemos aclarar esas dudas o interpretar, ¿ok? Ahora es muy importante que también ustedes más o menos conozcan el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. El sistema de responsabilidad penal de adolescentes se encuentra dentro de la misma ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes e inicia en el artículo 526 definiendo lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y dice así: es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público
que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas y programas destinados a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal establecidos en esta ley. Asimismo, sus integrantes con competencia en la materia se encargarán del establecimiento de la responsabilidad de los y las adolescentes por los hechos punibles en los que ellos incurran, así como el control de las sanciones que les sean impuestas. Este sistema funciona a través de un conjunto de acciones articuladas por el Estado, las familias y el poder popular, orientadas a su protección integral y a su incorporación progresiva a la ciudadanía. Eso es lo que es el sistema de responsabilidad. Independientemente, no solamente son normas, sino también son órganos y entes del poder público coordinados todos para tener un fin en común, coadyuvar a estos adolescentes que pudieran estar o están en conflicto con la ley penal. ¿Cuáles son los medios? El sistema de responsabilidad de los adolescentes para el logro de la protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía debe contar con políticas y programas y medidas socioeducativas, órganos administrativos judiciales, unidad de formación, entidad de atención, personal especializado y recursos económicos. Sus integrantes. En primer lugar está la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, posteriormente la Sala de Casación Penal, luego la Sección de Adolescentes, el Ministerio Público especializado, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección de niños y niñas adolescentes, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de servicio penitenciario, el Ministerio del Poder Popular con materia de juventud, el Ministerio del Poder Popular con materia de educación, en defensa pública especializada, investigación y servicios públicos de policías especializadas, Defensoría del Pueblo, consejos comunales, las autoridades legítimas de los pueblos y las comunidades indígenas en los procesos que sean parte de los adolescentes indígenas. Esos son los integrantes. Ya teniendo más o menos claro lo que es los integrantes del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, es muy importante que entienda que el sistema de responsabilidad penal de adolescentes se ejecuta o se pone en acción efectivamente cuando se transgrede una ley. ¿Y cuál es específicamente una ley penal? Cuando un adolescente o un niño comete un delito y efectivamente este sistema tiene que activarse. Es muy importante que para que se active entiendan que a partir de los 14 a menos de 18 años son totalmente responsables e imputables de sus actos. Son responsables penalmente de los delitos que cometen, no sus padres, sino el adolescente. Menos de 14 años es inimputable y se le aplican medidas de protección de las que explicaban las clases pasadas y que son aplicadas por el Consejo de Protección. Ese es el ámbito de aplicación y eso lo establece el artículo 531, que es la edad para la aplicación según de los sujetos. Dice, las disposiciones de este título serán aplicadas a todas las personas con edad comprendida entre 14 y menos de 18 años al momento de cometer el hecho punible, aunque en el transcurso del proceso alcancen 18 años o sean mayores de esa edad cuando sean acusados o acusadas. Si es menor de 14 años, es inimputable y es pasado al Consejo de Protección. Este sistema de responsabilidad penal, al igual que en jurisdicción ordinaria, llámese sistema de adultos, está dividido por fases. Fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio, fase de ejecución y la etapa o el área recursiva, que se discute mucho si es fase o no es fase. Bueno, yo parto del criterio que pudiera decirse que es una fase porque se abre o una subfase dentro de cada fase como tal o fase principal se avista o se abre en el momento que se recurre de alguna decisión. En fase preparatoria se puede recurrir, lógicamente se abre esa subfase porque se tiene que conocer un tribunal superior en materia penal. En fase intermedia también cuando una parte no está de acuerdo en una decisión, recurre y se abre la fase, esa etapa recursiva, igualmente en juicio y en ejecución. Puede hacerse que se avista o se genera o se abre en cada fase dependiendo si efectivamente la parte no está de acuerdo con la resolución y necesariamente debe recurrir. Así que en cada fase, pues bueno, igual que en materia de adultos, en la fase preparatoria, pues lógicamente que esta fase está dirigida a investigar más el hecho. Tanto aquí, ¿quién investiga el hecho? Bueno, el titular de la acción penal, el fiscal del Ministerio Público, y efectivamente de la mano con el juez de control, pues va a verificar esos aspectos a seguir. En esos aspectos, pues lógicamente en las audiencias principales o en la audiencia principal, se va a verificar
Primeramente, que se haya cometido o no el hecho, el procedimiento a seguir y la medida cautelar a aplicar. Eso en el caso de las flagrancias. En el caso de que no son audiencias por flagrancia, sino por investigación, pues se aplica, se hace una audiencia de presentación y se ordena el procedimiento a seguir y la medida de coerción personal a aplicar. Cuando pasamos a fase intermedia, ya necesariamente tiene que existir un acto conclusivo de acusación para que la fase se abra. ¿Cuándo termina la fase preparatoria? En el momento de la presentación del acto conclusivo de acusación. Si hay igualmente pues un acto conclusivo de sobreseimiento, pues ya también culminó la fase preparatoria porque el fiscal del Ministerio Público investigó, verificó con todos sus elementos, bueno, que esa persona efectivamente no tuvo nada que ver en el hecho y generó una resolución y la solicitud de sobreseimiento. Ya el juez de control verificará si reúne los no requisitos y si efectivamente está ajustada al hecho para decretar con lugar o sin lugar ese sobreseimiento. En esa fase intermedia, pues bueno, dan distintas audiencias dependiendo del hecho, de las características del caso y demás. En la fase de juicio, pues como su mismo nombre lo indica, se abre una etapa donde hay contradicción en las partes y hay evacuación de pruebas. Hay dos partes efectivamente en conflicto, un defensor y un fiscal, donde van a exponer sus alegatos en cada uno de sus roles y se verificará la inocencia o la culpabilidad de esa persona. Y esa fase se abre cuando el acusado o el imputado, el adolescente en este caso, pues lógicamente no admitió hechos en fase intermedia, sino se consideró inocente o ni siquiera pasando por fase intermedia, sino de un procedimiento de fase preparatoria donde se decretó el procedimiento abreviado, se suprimió la fase intermedia y pasó directamente a juicio. Allí también se abre la fase de juicio. Y pasamos a fase de ejecución, pues efectivamente cuando ya el adolescente es declarado penalmente responsable de sus actos y al juez o jueza ejecutora pues le corresponde ejecutar, valga la redundancia, el cumplimiento de las sanciones y de la sentencia que se fue proferida o por un tribunal de control o por un tribunal de juicio. ¿Okay? Eso en líneas generales es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes que lo abarcan las fases igual que jurisdicción ordinaria que tiene sus propias garantías. ¿Por qué garantías? Porque al adolescente no se le puede penar, el adolescente solamente es sancionado, que al adolescente no se le puede sancionar con más de 10 años, que no existe dosimetría penal, que no se le aplican beneficios procesales en fase de ejecución, que lo que existen son revisiones de medidas sobre la base de sustituciones de las mismas para otra medida mejor aplicable o más fácil de aplicación o más favorable para el adolescente, que en el momento de la fase preparatoria no se le aplica la privación de libertad como medida de coerción para asegurar comparecencia, sino se le aplica prisión preventiva o detención preventiva o una medida cautelar sustitutiva a la prisión o a la detención preventiva. Son figuras procesales netamente de este sistema especializado, que en fase intermedia también existe la conciliación, existe la suspensión condicional del proceso o proceso a prueba a través de charlas, que en fase de juicio se sanciona y se colocan son sentencias absolutorias o sentencias condenatorias bajo la máxima de sanciones y que la sanción más gravosa es la privación de libertad hasta 10 años, que existe un catálogo de delitos en el 628 de la ley donde me indica cuáles delitos merecen privación de libertad y los que no aparecen en el 628 no merecen privación de libertad, lo que genera que se le puede otorgar al adolescente una medida cautelar o que se le puede y sancionar al adolescente con el otro catálogo de las sanciones. ¿Cuáles son? Reglas de conducta, libertad asistida, servicios a la comunidad, semilibertad, orientación verbal y escrita. Todos estos aspectos importantes, lo que se busca es efectivamente al adolescente concienciarlo de que no debe cometer más hechos delictivos. El fin de la ley es de carácter socioeducativo, que él entienda la complejidad de sus actos y que haya un proceso de internalización efectivamente entre lo que hizo y lo que no debe hacer y que tenga ese proceso de arrepentimiento. Bueno, estudiantes, futuros licenciados, Dios me los bendiga. Gracias, bueno, por estar aquí, compartir estos espacios tecnos virtuales. Los invito a que profundicen el maravilloso mundo de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y que, bueno, profundicen más en todo lo que es el contexto académico propiamente de su área. Hasta luego. Ya con esto terminamos la unidad curricular por este trimestre.
y bueno, nos veremos en próximas oportunidades, Dios mediante.